14. Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar, por favor, la clase de hoy. Ya estamos, creo que el total de los 14, de los 16 que somos, y completando. Por favor, una consultita, no sé si se me escucha bien. Sí, se le escucha bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces comenzaremos, por favor. Ya estamos 15, hoy 13 de abril. Vamos a empezar nuestra clase. Nayeli Guaita. Presente, Alison. Brian Águila, pero me mandó un mensaje, ¿ya? Gisela Borda. Presente, Lice. ¿Estás? María Zené Cardona. Presente, Lice. Gerson Daniel Cazón. Lo que nos falta siempre. Raquel Delgado. Presente, Lice. Melissa Fernández. Presente, Lice. Juliana García. Ya. Itzia Guerra. Presente, Lice. Sonia Gutiérrez. Presente, Licen. Dylan Hayasa. Presente, Licen. Ángela Mamani. Está ingresando. María Ocampo. Presente, Lice. Mireya Pedro. Falta. Jessica Quinteros. Presente, Lice. Y Alejandra Ramírez. Presente, Lice. Muy bien. Perfecto, chicos. Continuemos con lo que estábamos hablando sobre la relación más histórica, en realidad, de lo que es el trabajo en Bolivia. Situación. Acá estamos. Muy bien. Entonces, como han podido ver, chicos, les he mandado al WhatsApp, según a los grupos que se han conformado, el trabajo que vamos a hacer sobre los sindicatos. Hoy día vamos a dar un poquito del pie, digamos, a esa temática. Como les decía, hay que conocer la razón por la cual las luchas relacionadas a los sindicatos han sido dadas, por qué son tan necesarias. Ya, hasta aquí teníamos más o menos el trabajo de la semana pasada. O hasta donde habíamos avanzado en realidad, ¿no? ¿Bajo qué realidades? Estábamos hablando, resumiendo, que existe una realidad, digamos, del derecho laboral en Bolivia, según el CETLA, que es obviamente el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, en la cual mostraba o identificaba varias pautas de por qué hay esa diferencia entre lo económico, ¿no? Un trabajador, de acuerdo a las funciones que tiene, que representa, ligado al trabajo y la relación que tiene con las empresas, sobre todo, básicamente. Ya, entonces estábamos diciendo que sí existe un 78% de diferencia en el rasgo, como ven, de precariedad en los sectores laborales. El sector empresarial un 64%, el semi-empresarial un 70% y el sector familiar un 78%.
Precariedad obviamente más alta en obreros, trabajadores no calificados y mujeres asalariadas y las no asalariadas, ¿no? Entonces, precariedad, como hemos dicho, las pocas condiciones que deberían existir, tanto por seguridad, por salario, entre otras. Y llama la atención, ¿no? Ver el hecho de que un sector familiar es el más alto con la precariedad. Entonces, al trabajar en una empresa familiar es como que dan por hecho las cosas, ¿no? Es un error, creo, que se comete en Bolivia el no separar la familia con lo laboral. Es como un problema constante que tenemos nosotros en las empresas actualmente en Bolivia sobre las relaciones de pareja, ¿no? En el trabajo. No se puede diferenciar la relación sentimental con lo laboral. Nadie creo que tiene una madurez tan amplia como para poderlo manejar. Sigue afectando a las empresas. La banca, por ejemplo, tiene una regla muy interesante en la cual los esposos no pueden estar trabajando en la misma institución o en la misma agencia en algunos casos, dependiendo del trabajo y el sector que van a tener. Pero existe una precariedad amplia, ¿no? Como pueden ver. Irónicamente, el sector empresarial es el que más cumple todas lo que van a ser las normas, reglas y leyes. Pero evidentemente esto, ¿por qué? ¿No? Porque son sancionadas, existen multas mayores económicas en las cuales estas acciones punitivas, como le llama el área legal, y te limita, ¿no? A que más bien las cumplas. Pero en una empresa familiar, ¿quién te va a denunciar, digamos, ¿no? Tu pariente, tu papá, tu hijo, estarían en todo el derecho, pero no lo hacen, ¿no? Entonces existe una variación en lo que es un empleo, por decirlo así, pobre y con amplio punto o amplia precariedad en el trabajo. Estábamos hablando que el gobierno actualmente está implementando varias cosas, ¿no? Como les decía, lo que era el Plan Generacional de Empleo, que era una medida con el Banco de Desarrollo Productivo, y actualmente lo que es el PAE, ¿no? El Programa de Apoyo al Empleo, que es del Ministerio de Trabajo, básicamente, en el cual te cancelan 3 meses de sueldo, ¿no? Pero puedes hacer un trabajo en otra institución. Pero el gobierno es el que hace toda la fiscalización, el control y los pagos de estos 3 meses, que es el sueldo básico, ¿no? De 2.122 actual. Entonces, sí hay cambios o propuestas que intentan tomar en cuenta. Ahora, ¿qué otras cosas estaban imponiendo o queriendo ayudar, digamos, apoyar un aspecto, sobre todo al área social más afectada en realidad con lo que es el trabajo, ¿no? El pago de la renta dignidad, como dicen, la restauración del Ministerio de Trabajo que alcance el 20% de los trabajadores y una política nacional de empleo que sea disgregado, el decreto supremo 28699, que no pone fin a la libre contratación, ¿no? Sino un reglamento interno de trabajo. Como les decía, este decreto ahora limita a que una persona pueda trabajar 3 meses y después de manera indefinida, y ya no contratos cortos o pequeños para que no exista esa libre contratación constante, ¿no? Es decir, tenías trabajo pero no tenías derecho a beneficios. Lo que alguna vez les expliqué irónicamente, los servidores públicos también trabajan de esa forma, ¿no? No tienen finiquito, pero sí ganan un buen sueldo y algunos beneficios por estar en otra modalidad de trabajo, ¿no? Había una reforma al Código Procesal de Trabajo, la ley de fuero sindical que te da el derecho a la huelga, ¿no? La reforma del sistema de pensiones, ¿no? Que incrementó el salario mínimo nacional de 577 del 2008 a un 12% más o menos hasta el 2009. La privación del trabajo infantil, lo que marca un punto de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Nos dice que en conclusión se profundiza la situación del empleo precario y desprotegido, desempleo y el subempleo. El derecho al trabajo postergado y débilmente protegido pasa a infinidad de normas laborales, ¿no? Continúa la evaluación de los derechos laborales. O sea, para resumir, chicos, ha existido algunas pautas que buscan profundizar y darle valor a lo que es el trabajo formal, estamos hablando.
Cuando tienes una empresa informal o trabajos esporádicos, evidentemente nada de esto funciona, nada de esto aplica, ¿no? De acuerdo a la realidad que se tiene que tener. Entonces tiene que ser un punto, creo yo, de compartido esa responsabilidad, ¿no? Porque si el gobierno solamente hace leyes en base a criterio y no a realidades, es donde empiezan también los huecos o las dificultades, ¿no? En Bolivia obviamente tenemos el derecho al trabajo, un derecho a una fuente de trabajo y subsistencia de manera libre, sin presiones ni fuerza. Por eso todos los contratos van a ver que siempre ponemos, ¿no? Que firma el contrato libremente tal persona, hábil de edad y tal, bla, bla, bla. Todos los contratos empiezan por esa razón, ¿no? En el capitalismo, el derecho al trabajo está sujeto a un contrato de trabajo, no como prestación de servicios, como un conjunto de normas que regulan la relación laboral entre el trabajador y el empleado, como una compra-venta, que sería la fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? O como nosotros decimos, el tiempo invertido para un salario. Ahora, en recursos humanos, chicos, es muy evidente eso. No vale el tiempo ni los títulos, ¿no? Vale la experiencia. Cuando ustedes vayan trabajando, vayan viendo otras personas en el área de recursos humanos, van a poder identificar aquello, ¿no? Que en realidad es la experiencia por lo que te pagan un mejor salario. O que puede ser esa persona ideal que resuelve en menor tiempo, etc. Con la globalización y la revolución tecnológica, el derecho al trabajo se ha convertido en un mero recurso formal y ya nos responde a la realidad del trabajo flexibilizado. Lo que es el trabajo formal e informal como una sola realidad, ¿no? Pero evidentemente aún existe esta diferencia de lo que es el trabajo informal y en gran magnitud actualmente, ¿no? Se trata de ampliar, dice, el ámbito de la norma laboral a nuevas formas de producción y de trabajo, que nuevamente complica, ¿no? Cuando no hay una política económica de apoyo y no solamente el ofrecer el trabajo, ¿no? Ahora, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho al trabajo, la libre elección y protección contra el desempleo a igual salario y la protección social y derecho a formar sindicatos. Según la Constitución Política Boliviana, el derecho a trabajar y a una actividad económica lícita, ¿no? La legislación laboral boliviana protege toda relación laboral, que comprende los decretos supremos 23570 y el decreto 28699. Entonces, para que pueda existir un contrato o una dependencia laboral o un trabajo, o ese derecho al trabajo, también el empleador y el empleado tienen que cumplir dos pautas importantes, ¿no? Primero, el empleado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que existir una relación de dependencia. Esto quiere decir que yo cuando firmo un contrato de trabajo estoy mostrando aquello. Yo cuando cumplo un horario de trabajo y marco, ¿no? En el biométrico o firmo un cuaderno de asistencia, estoy mostrando que existe una dependencia laboral en cuestión de tiempo o jornada laboral, si quieren verlo. Dos, la relación de subordinación. Vas a estar obviamente incluido en un organigrama, en algún sector, con las funciones que vas a tener. Y obviamente siempre tienes que tener un jefe, ¿no? Trabajo para terceras personas o por cuenta ajena. Es una pauta en la cual obviamente uno puede hacer una función para otra persona. Eso tiene que decir un contrato. La percepción de salario o remuneración en cualquiera de sus formas de manifestación. Esto puede ser en efectivo, por servicios o por producto en algunos casos, ¿no? Te pagan por producto también. O la continuidad de la prestación de servicios. Entonces, esta relación o dependencia tiene esa base, chicos, tiene que existir, que marques, que te paguen un salario, y eso es fácil de probar, ¿no? Con el depósito de sueldos, el pago de aguinaldos, etc. Es fácil de probar aquello. Y sobre todo, como les digo, esto de la marcación, ¿no? Que puedas marcar por las horas de trabajo. Toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea natural o jurídica, en cuya relación concursan las características señaladas, se encuentran dentro del ámbito de la aplicación de la Ley General de Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella.
sea cual fuera el rubro o la actividad que realice, así como la forma expresa del contrato o las contrataciones verbales si fuera el caso. Aquí te das cuenta que el contrato verbal es uno de los contratos de magnitud. Muy pocas empresas van a tener contratos con gente que ya es indefinido, ¿no? Vas a tener siempre contratos así, contra entrega de producto, contratos por servicios específicos, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque limitan el tiempo. Como les digo, chicos, una de las cosas que tienes que tomar en cuenta con la gente a contrato fijo, lo voy a decir, es que no puede extender más de los 89 días, que dice la ley, ¿no? Pasado los 89 días ya puede tomarse como indefinido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero los otros contratos, como les digo, son escritos porque tienen un alcance en tiempo o en producto, y la mayoría de los contratos indefinidos son netamente verbales. Cuando hablamos de condiciones justas, equitativas y satisfactorias, hay que ver que una fuente de trabajo que permita seguir la vocación, promoción del cargo, estabilidad laboral, salario acorde al trabajo realizado. Esto es una pauta muy difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es un salario justo? Si nos preguntamos. ¿Y cuánto es, no? Ese es uno de los puntos de comparación que se hace con otras empresas del mismo rubro, ¿no? O industrias similares, si quieres ver. Por ello, existe, por ejemplo, los abogados que tienen el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Pero ellos también tienen un margen de costos, ¿no? Que sale en la Gaceta Legal, entre otras cosas, donde dice más o menos un abogado debería cobrarte tanto por un memorial, un abogado familiar tanto por un divorcio, etcétera. Entonces hay un margen en el cual también las condiciones justas tienen que darse, tanto en lo laboral privado como en la libre profesión, ¿no? Y obviamente, como les decía, en la fuente de trabajo, para un cargo o una función similar, el salario puede variar, pero de acuerdo a la naturaleza de la empresa con la que vas a tratar, ¿no? Ahora, según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tiene que existir trabajo en condiciones dignas. Es decir, espacios de recreación, uniforme para el trabajo. Si trabajas en una industria, por ejemplo, duchas, baños, todos los aspectos de comodidad en algunos casos, ¿no? Tiene que existir un protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde habla sobre los trabajos en condiciones justas y equitativas, como les decía. Si vas a trabajar en una empresa industrial, tienes que tener todo lo que son las EPPs, que se le denomina a los equipos de protección personal en inglés. Estas EPPs, chicos, ¿qué son? Cascos, tapaoídos, botas de seguridad, botas contra electricidad, guantes de seguridad, etcétera, ¿no? Sobre todo para este tipo de empresas donde el riesgo es alto. Tienes que cumplir con todo aquello, ¿no? Si no, también, como les digo, son sanciones efectivas que se hacen. La Constitución Política del Estado habla sobre crear condiciones que garanticen la estabilidad y la remuneración justa. Pero nuevamente, el Estado solo crea leyes, ¿no? No fuentes de trabajo. Equitativas, por lo menos, con la libre profesión. Tiene que existir igualdad de trato y oportunidades. Es parte de los derechos humanos, ¿no? El acceso a fuentes de trabajo adecuadas, tienen que contar y desarrollar una ocupación sin presiones, sin discriminación y las mismas posibilidades de relación personal, laboral y profesional. En el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, habla sobre los estados obligados a promover igualdad de oportunidades y de trato, ratificado por el mismo convenio, ¿no? En la legislación boliviana y la Constitución Política establecen el régimen social que el Estado debe crear condiciones laborales favorables, de acuerdo al rubro y a las necesidades, y por ello es que existen, chicos, los sindicatos, que son las voces de las bases, como se denomina, para que puedan hacer conocer las necesidades, ¿no? Dentro de las normas legales o la legislación boliviana, nos basamos en la Constitución Política del Estado.
¿Qué es el punto más alto? Pregunten a cualquier abogado, entonces todo debería ser esto, ¿no? La cúspide es la Constitución política. Después viene lo que es la Ley General de Trabajo y sus decretos reglamentarios y sus condiciones laborales. Siempre es la ley lo más alto también, ¿no? A veces se han notado muchos errores en los que a veces por un decreto supremo quieren ir sobre la ley y eso es imposible legalmente. Pero a veces, ¿no? Por presiones, otras condiciones, a veces salen con aquello. Después de la ley viene lo que es el Código Procesal del Trabajo, la Ley General de Higiene y Salud, Seguridad Ocupacional, lo que les decía, acá donde generalmente los ingenieros industriales son los que tienen una pauta más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven todo lo que es seguridad. Decibeles de oídos en una fábrica, porcentaje de luminosidad, ergonomía en el momento del trabajo. Eso es una ciencia amplia, aunque no crean lo que es seguridad ocupacional, que tiene que ver mucho con con el tipo de trabajo que hacemos y qué condiciones adecuadas deberíamos tener para el mismo, ¿no? Después debería venir lo que es el Código de Seguridad Social y su reglamento, lo que les decía, la afiliación a los seguros sociales, sobre todo, que es un derecho para los hijos, los padres, también cuando tienen más de 60 años, se puede afiliar a los papás, ¿no? Cuando puedes demostrar la necesidad y que esta persona, como tu papá, solo depende de ti, por ejemplo. Se puede asegurar a los papás. Lo que es la ley de la reforma de pensiones, el pago de las AFPs que tienes que realizar y que, bueno, es para tu vejez, en teoría. Lo que son las leyes especiales sectoriales, ¿no? Trabajadoras del hogar, castañeros, zafreros, asalariados de campo, etcétera, etcétera. Aquí también se cumplen lo que son guardias de seguridad, panaderías, entre otros rubros, ¿no? que se pueden tener. La ley de fuero sindical o el derecho al unirte a un sindicato y ser representado por el mismo, y los convenios ahí de la OIT ratificados por el Estado boliviano, ¿no? Entonces, cuando firmas un convenio con la OIT, todo esto tiene que pasar a la posibilidad de que se hagan caso a esas declaraciones o esas manifestaciones, ¿no? Entonces el Estado boliviano reconoce a la OIT también. Entonces, chicos, eso es lo que hablaba más o menos sobre lo que es cómo estaba conformado los aspectos laborales. Acá, por ejemplo, la nueva constitución que les garantizaba. En el artículo 2 decía que son fines del Estado garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. En su sección 3 hablaba del derecho al trabajo y al empleo como un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, que mencionábamos hace un rato, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que les asegure para sí y sus familias una existencia digna, ¿no? A una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias, y que el Estado protegerá el servicio del trabajo con todas sus formas. Se prohibía toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obliga a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. ¿Qué le llamaban la esclavitud laboral, ¿no? Entonces, cuando actualmente pasas de las 8 horas de trabajo, pasas a condiciones infrahumanas, en el sentido de que lamentablemente hay gente, si se han debido enterar, había casos sobre todo de estas pollerías coreanas que le llamaban, ¿no? Donde hubo muchos casos de jóvenes que trabajaban más de 12, 15 horas, vivían en el mismo lugar, en un pedazo de colchón. Esa es una explotación ya, pero a un nivel amplio, ¿no? Por eso es que la ley tiene que hacerse cumplir. Lo malo es que muchas de estas personas no hacen su queja al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Por miedo, ¿no? Que sean despedidos, por miedo a perder ese trabajo. O sea, tiene que haber un punto de referencia en el cual, evidentemente, a veces las empresas requieren de un apoyo extra, ¿no? Pero la ley también dice que ese mismo apoyo puede ser justificado con otro día libre o con esas horas de compensadas, por ejemplo. O sea, hay varias razones que se puede hacer fuera del margen de la ley literalmente, pero tampoco se puede llegar a este punto de explotación como
como bien manifiesta, ¿no? También nos decía que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Actualmente las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección a las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden denunciarse y son nulas las convenciones contrarias. Entonces, si tú sales de un empleo y te deben vacaciones, no puedes denunciar aquello. Si la empresa no puede pagarte el subsidio, lactancia, nacido vivo, prenatal, esas cosas, no pueden denunciar, no pueden dejarte de pagar. Entonces, son irrenunciables todas esas condiciones, ¿no? Los salarios o sueldos denegados, los derechos laborales, los beneficios sociales, como les decía, el pago de vacaciones, el pago de primas, pago de dominicales, etcétera, son parte de los beneficios y también los aportes a la seguridad social, ¿no? O sea, la AFP te puede iniciar un juicio si en 3 meses no pagas las AFPs, por ejemplo. Y pueden congelarte las cuentas y es todo un proceso complicado. Entonces, las AFPs también tienen cierta potestad para iniciar este tipo de acciones contra las empresas, ¿no? Y es interesante ahí porque es donde filtran o cruzan información, ¿no? Digamos, de una empresa, hay una persona que no está afiliada, pero lo están descontando de la AFP, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Llama la atención. O de una persona le están pagando impuestos, pero su sueldo en la planilla no cubre supuestamente lo que debería ganar, un porcentaje más amplio, ¿no? Como para poder pagar impuestos. O sea, se cruzan la información entre varias instituciones, ¿no? Por eso es importante que tú como empresario, parte de trabajar en una empresa, lo primero que hay que cubrir son este tipo de obligaciones, ¿no? Con el Estado. El Estado obviamente va a promover la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizar la misma remuneración que a los hombres, con un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. Las mujeres no van a poder ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos, números de hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y los progenitores hasta que el hijo cumpla 1 año de edad. En esto hay un hueco legal también, chicos. O sea, como ven, todas las leyes actuales van a ir a favor del empleado, pero nunca del empleador. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo he tenido la experiencia, lamentablemente, de contratar señoritas que al momento de contratar se les preguntaba, ¿no? Si tenían familia, si estaban esperando familia o alguna cosa y dicen que no. Pero a los 2 meses están embarazadas, de 6 meses o de 5 meses. Entonces te mienten en el momento de la entrevista o del acuerdo precontractual que vas a tener. Pero la ley no te dice que eso puedes evidenciarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, te quedas más bien en realidad a lo que es la ética de la persona, pero no tanto a la ética de la empresa. Entonces, para la empresa, aunque no crean, es un costo adicional fuerte que una persona tenga un bebé. No en el mal sentido, ¿me entienden? Sino que tienes que pagar 2.000 bolivianos por el nacido vivo, por ejemplo. De esos 2.000 bolivianos tienes que esperar para que todos los meses tienes que pagar 2.122 durante 1 año, por lo que es natalidad y lactancia. Y además de eso, los 3 meses que va a estar de baja médica por natalidad. Y esos 3 meses tienes que pagar el salario. Es un monto, es un costo amplio para la empresa, ¿no? Por eso es bueno ser honestos, ser claros con aquel tipo de situaciones, ¿no? Pero la ley, como les digo, dice eso literalmente, que no puedes mover a una persona hasta que cumpla 1 año. El Estado garantiza la incorporación de los jóvenes al sistema productivo a su formación y capacitación, ¿no? Lo que les decía, los programas como el PAE, el Plan Generacional de Empleo, entre otros, que han intentado agregar a los jóvenes a la fuerza laboral en distintas empresas. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva, a lo que es ya los sindicatos, ¿no? La ley regulará las relaciones laborales, las contractuales y los convenios colectivos con los sindicatos ante juicios, huelgas, entre otras cosas, ¿no? El Estado tiene que proteger la estabilidad laboral, donde se prohíbe el despido injustificado de toda forma de acoso laboral.
El acoso laboral o moving laboral, como lo denominamos, no tiene una regulación ahorita marcada en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el acoso sexual en los espacios de trabajo, existe el acoso económico en los espacios de trabajo y este moving laboral en el cual se hace presión, digamos, al trabajador para que cumpla otras funciones, no les pagas, como les digo, horas extra o les dan más trabajo a estas personas por no contratar a otra. Se subdivide las tareas, ¿no? En el resto del equipo. Pero, como les digo, por esta necesidad la gente va aceptando y no son reclamadas, obviamente. Porque, como les digo, de nuevo, la ley es una cosa, pero la realidad laboral es otra distinta, ¿no? El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos, va a resolver todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales. Y aquí no sé cómo aplica, ¿no? Porque evidentemente, como les digo, el Ministerio de Trabajo es solamente un ente de conciliación. Ellos no pueden obligarnos a nada como empresa y tampoco la empresa puede obligar a nada al empleador, ¿no? Aunque vaya a través de este medio. Todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. El Estado respetará obviamente los principios sindicales. Se va a reconocer y garantizar el sindicalismo como medio de defensa y representación. Pero también, como les decía, existe un abuso a veces de parte de los sindicatos, ¿no? Donde sus exigencias no tienen una claridad. Los del sindicato son los mismos que rotan todos los años por la facilidad del trabajo que a veces ellos realizan, ¿no? El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de la personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse. Como decíamos, más de 25 personas ya pueden organizarse. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. Entonces el sindicato puede mantener. Hay sindicatos que forman sus espacios deportivos, sus espacios de reuniones, construcciones, etcétera, ¿no? Entonces nada de aquello es dueño la empresa, netamente el sindicato. Los dirigentes sindicales gozarán de fuero sindical, lo que les decía, el fuero sindical es que estás un año en comisión, prácticamente un año no trabajas en la fábrica, digamos, porque estás en eso, en las reuniones, en la representación de estas bases, de estas personas, pero sigues ganando un salario. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses, de acuerdo a la necesidad o a las pautas que ellos ven, ¿no? O que conllevan. ¿Qué dice el proyecto? Se garantiza el derecho a la huelga, de acuerdo con la ley. Es obligación, ojo, del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación con la finalidad de crear condiciones que garanticen posibilidades de ocupación laboral digna y remuneración justa. El deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y los servicios estatales. Entonces deberían contener básicamente este tipo de aspectos, ¿no? A favor de la norma y a favor de los empleados. Los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social van a poder, en acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar las empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación cesadas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas comunitarias y sociales. Este punto, chicos, es un hueco, ¿no? Yo alguna vez he participado o he tenido con algunos empresarios de uniones, entonces es como un doble filo. ¿En qué sentido? En que estos puntos sindicales que les digo, o este término que han acuñado recién de lo que es capitalismo sindical, en el cual a nombre de los sindicatos o de las bases quieren apropiarse de varias cosas, ¿no? Hace muchos años, tal vez no se acuerdan, existía esto, lo que eran los helados Norland, que existe todavía, muy poco, pero era una empresa cochabambina interesante, en el cual lamentablemente su sindicato ha hecho que quiebre. Robaban cosas, el personal, o a nombre de las deudas de las AFP se iban sacando detalles, y los ex empleados, digamos, abrían empresas paralelas,
porque conocían la manera de trabajo o el know-how del funcionamiento o el modelo de negocio, ¿no? Entonces, cuando aparece este tipo de acciones, es muy fácil, creo yo, que tal vez el fuero sindical promueva que la empresa quiebre para que luego puedan adueñarse de estos espacios, ¿no? Entonces, lamentablemente la economía a veces no funciona de esa forma, porque tiene que haber personas responsables, ¿no? Y con experiencia para manejar una empresa. Entonces, un punto creo que mucho a discordia y de discusión todavía este aspecto, ¿no? El que puedan apropiarse los empleados de las empresas. Los derechos fundamentales como un objeto de autonomía, reconoce los derechos actuales en la Constitución Política del Estado y los convenios, obviamente. Tienen derecho a trabajar y dedicarse al comercio, a la industria o a cualquier actividad lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. El ciudadano tiene derecho al trabajo y a una justa retribución, va a tener derecho al descanso y a su aprovechamiento y el derecho a la seguridad social, ¿no? AFPs y cajas de salud. Los gobiernos departamentales van a adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida, educación, salud del trabajo, ¿no? Y debería existir competencias exclusivas. O sea, todas las políticas que puedan ir a favor en realidad del empleado, ¿no? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, ya finalizando lo que eran por departamentos. Uno de los más amplios era lo de Santa Cruz, ¿no? Porque era referido al motor económico actualmente más grande de Bolivia, ¿no? Entonces se esperaba que con estas normas, con estos planes de desarrollo, de apoyo al trabajo, jóvenes que empiezan a trabajar, sobre todo las situaciones que van a poder dar una pauta de trabajo, se pueda mejorar obviamente las condiciones, sobre todo laborales, ¿no? Y que existe un derecho al trabajo lo más pleno posible, que como pueden ver es lo que evidencia, ¿no? Y todos los aspectos que se pueda incrementar. ¿Ya? De esta manera, chicos, hemos terminado esta primera etapa. Tengo una segunda etapa, por favor, que vamos a hablar también un poquito más de la creación de los sindicatos, para que ya después el próximo jueves puedan hacer la exposición formal. ¿Ya? Lo voy a cortar aquí, muchachos, ya estamos a 1 minuto y les vuelvo a mandar el link, por favor, para que volvamos a ingresar. ¿Ya? Gracias.